Él, un magnate escéptico, atormentado por desengaños, que creía que el amor genuino era inalcanzable. Ella, una recamarera discreta y humilde, que se veía a sí misma como invisible e indigna de un gran amor. En raras visitas al hotel, él empieza a notar sus pequeños gestos de bondad. Atraído por su sencillez, se enamora de su alma. Pero la inseguridad de ella explota. «Basta, Nicolás, tú no me mereces, soy solo una recamarera». La frase, dicha con dolor, impacta a Nicolás. Él ve el abismo de inseguridad de ella, pero también la pureza de su corazón. En ese instante, el millonario decide que no la perderá y demuestra que la amaba de verdad. Mira esta historia hasta el final, te sorprenderá. Si te gustan las historias de amor y romance, suscríbete a este canal y deja tu comentario. Todos los días publicamos videos como este. Continuando, el despertador sonó a las 4:30 de la mañana, como todos los días durante 3 años. Aurora Méndez silenció el aparato con un movimiento preciso, cuidando de no despertar a su abuela, que dormía en la habitación de al lado. A sus 35 años, había perfeccionado el arte de ser invisible, de moverse por la vida sin causar trastornos ni llamar la atención. Se vistió con el uniforme azul marino, ya desgastado en los bordes, se ató el cabello castaño en un chongo sencillo y se miró rápidamente en el espejo rajado del baño. Los ojos castaños que la miraban de vuelta cargaban el peso de años de sacrificio. Desde los 17, cuando sus padres murieron en el accidente, Aurora se había convertido en el pilar de la familia. Cuidaba de su abuela diabética, enviaba dinero a sus 2 hermanos que estudiaban en otra ciudad y trabajaba doble jornada para mantener todo funcionando. Salió de casa cuando el cielo aún estaba oscuro, caminando hasta la parada del autobús que la llevaría al Hotel Mirador Imperial, el más lujoso de la Ciudad de México. Durante el trayecto, observaba por la ventana empañada la ciudad que despertaba lentamente, pensando en cómo era diferente el mundo de aquellas personas que dormían en departamentos con vista al Paseo de la Reforma, mientras ella ya estaba camino al trabajo. En el hotel, Aurora era solo una más entre las decenas de empleados de limpieza. Sus pasos silenciosos por los pasillos de mármol, su eficiencia discreta en el arreglo de las habitaciones y su capacidad de anticipar las necesidades de los huéspedes la convertían en una empleada ejemplar, pero también completamente transparente. Los gerentes sabían que podían contar con ella. Los huéspedes ni siquiera notaban su presencia. Era exactamente así como Aurora prefería. Había aprendido que pasar desapercibida era una forma de protección. Cuando niña, antes de la tragedia familiar, había soñado con ser maestra, con tener una casa propia, tal vez incluso con enamorarse de alguien que la viera como especial. Pero la vida tenía otros planes, y Aurora había aprendido a conformarse con la invisibilidad. A 1000 kilómetros de allí, en Monterrey, Nuevo León, Nicolás Tábora firmaba los últimos contratos de una adquisición billonaria en su oficina en el último piso de un rascacielos. A sus 38 años, era dueño de un imperio hotelero que se extendía por todo el país, incluyendo el Mirador Imperial. Hombre de presencia imponente, porte atlético y mirada penetrante, Nicolás había construido su fortuna con una combinación letal de inteligencia, ambición y una frialdad calculada que pocos conseguían traspasar. Su mundo estaba hecho de reuniones de consejo, cenas de gala, viajes internacionales y mujeres lindísimas que aparecían y desaparecían de su vida con la misma facilidad con que él se cambiaba de corbata. 2 novias anteriores le habían enseñado lecciones amargas sobre amor e interés financiero. La primera se fugó con su mejor amigo, llevándose una cuantiosa suma de dinero.
La segunda intentó chantajear a la familia cuando descubrió que el matrimonio no garantizaría acceso irrestricto a la fortuna de los Tábora. Desde entonces, Nicolás había desarrollado un blindaje emocional casi impenetrable. Las mujeres que se acercaban a él eran cuidadosamente clasificadas entre las que querían su dinero, las que querían su estatus o las que querían ambos. El amor genuino se había convertido en un concepto abstracto, algo que tal vez existía solo en las películas que nunca tenía tiempo de ver. En aquella mañana específica, sin embargo, Nicolás tomó una decisión inédita. En lugar de enviar a sus gerentes para la inspección mensual de los hoteles de la Ciudad de México, iría personalmente. No había un motivo racional, solo una inquietud extraña. Una necesidad de salir de la rutina sofocante de Monterrey y verificar con sus propios ojos cómo andaban sus negocios. El vuelo a la Ciudad de México fue turbulento y Nicolás llegó al hotel con algunas horas de retraso, visiblemente irritado. Su llegada no anunciada causó un alboroto general entre los empleados. Mientras caminaba por los pasillos haciendo anotaciones mentales sobre mejoras necesarias, algo inesperado sucedió. Una de las puertas de las habitaciones se abrió bruscamente justo frente a él, y una mujer de uniforme azul marino chocó contra su pecho, tirando una pila de toallas recién lavadas por el suelo de mármol. El impacto fue suave, pero suficiente para que ambos se desequilibraran ligeramente. Aurora levantó los ojos, mortificada, y se topó con un hombre alto, de traje impecable y expresión severa. No lo reconoció inmediatamente, pero algo en su postura, en la calidad de la ropa y en el modo en que los otros empleados se inclinaban respetuosamente a su alrededor, indicaba que se trataba de alguien muy importante. «Perdón, señor, no lo vi», comenzó a disculparse, arrodillándose rápidamente para recoger las toallas. Nicolás, por su parte, se quedó momentáneamente sin palabras. No por la colisión, sino por los ojos que lo miraron por un breve instante antes de bajarse en genuina vergüenza. No había cálculo en esa mirada, ni reconocimiento de quién era, ni el brillo interesado que conocía tan bien. Solo una sincera petición de disculpas y una humildad que lo desconcertó completamente. «No se preocupe», dijo Nicolás suavemente, ayudándola a levantarse. «Accidentes pasan». Aurora recogió las toallas con movimientos apresurados, manteniendo los ojos fijos en el suelo. «Lo siento mucho, señor, no lo vi venir. No tiene que disculparse tanto». Había algo en su voz que la hizo levantar la mirada brevemente. Nicolás estudiaba su rostro con una intensidad desconcertante. «¿Cuál es su nombre?» «Aurora Méndez, señor. Trabajo en la limpieza desde hace 3 años». «3 años», repitió, pensativo. «¿Y siempre tan eficiente?» El sarcasmo en la pregunta hizo que Aurora se sonrojara intensamente. «Me esfuerzo mucho, señor. Sé que a veces soy torpe, pero a veces...» Nicolás arqueó una ceja, pero había un brillo divertido en sus ojos que ella no supo interpretar. Antes de que Aurora pudiera responder, el gerente general, don Ricardo, apareció en el pasillo con una expresión de pánico mal disimulada. «Señor Tábora, qué sorpresa verlo por aquí. Esperamos que esté satisfecho con nuestras instalaciones». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Aurora se dio cuenta inmediatamente de quién era el hombre frente a ella. El dueño de todo aquello, la persona más poderosa que jamás había conocido en su vida entera. La sangre se le heló en el rostro. «Méndez me estaba mostrando la dedicación del equipo de limpieza», dijo Nicolás secamente, sin quitar los ojos de Aurora. «Claro, claro, Aurora es una de nuestras empleadas más comprometidas». Don Ricardo forzó una sonrisa,
pero Aurora podía sentir su irritación. «Aurora, no tienes otras responsabilidades ahora». El despido era claro. Aurora hizo una pequeña reverencia y se alejó rápidamente, pero no antes de escuchar a Nicolás decir: «En realidad, Ricardo, me gustaría hablar con la señorita Méndez más tarde. Organice una reunión». El corazón de Aurora se aceleró. Una reunión con el dueño del hotel solo podía significar una cosa: despido. Y despido significaba el fin de todo. No conseguiría pagar los medicamentos de su abuela. No podría enviar dinero a sus hermanos. Perdería el pequeño departamento que compartía con doña Eulalia. Nicolás, por su parte, pasó el resto de 1960 la mañana inquieto. Había algo en Aurora que lo intrigaba profundamente. No era solo su belleza natural, aunque era guapa de una manera sencilla y auténtica que contrastaba con las mujeres artificialmente perfectas de su círculo social. Era la genuinidad de sus reacciones, la ausencia completa de cálculo o interés que normalmente detectaba en los primeros segundos de cualquier interacción. Durante el almuerzo en el restaurante del hotel, Nicolás observó discretamente a Aurora trabajando. Se movía por los salones con eficiencia silenciosa, anticipando necesidades, resolviendo pequeños problemas antes de que se volvieran grandes. Cuando un huésped anciano derramó café en su camisa, fue Aurora quien apareció inmediatamente con paños húmedos y palabras tranquilizadoras. Cuando un niño comenzó a llorar porque había perdido su osito de peluche, fue Aurora quien dedicó 10 minutos de su horario de almuerzo para buscar el juguete en cada rincón del hotel. Ella es especial, ¿verdad? La voz femenina a sus espaldas lo hizo voltear. Una mujer elegante, de aproximadamente 50 años, le sonreía. Disculpe la intromisión. Soy Elena Carballo. Estoy hospedada desde hace una semana. Esa muchacha, de allí, señaló discretamente a Aurora, me cuidó cuando me sentí mal la primera noche. Se quedó conmigo hasta que llegó el médico, me tomó la mano, me tranquilizó. Personas así son raras hoy en día. Nicolás solo asintió, pero las palabras de la señora Carballo confirmaron algo que él ya había percibido. Aurora poseía una bondad natural que no podía ser fingida ni comprada. A las 5 de la tarde, Aurora llamó tímidamente a la puerta de la suite presidencial que Nicolás había transformado en oficina temporal. ¿El señor me mandó llamar? Entre, Aurora. Nicolás gesticuló hacia un sillón frente a él. Siéntese, por favor. Prefiero quedarme de pie, señor. Su voz temblaba ligeramente. Por favor, siéntese. Había autoridad en su voz, pero también gentileza. Aurora obedeció a regañadientes. ¿Me va a despedir? La pregunta salió en un susurro desesperado. La vulnerabilidad en esa pregunta golpeó a Nicolás como un puñetazo. ¿Por qué pensaría eso? Porque soy torpe. Porque choqué con usted esta mañana, porque... Aurora tragó saliva. Porque gente como usted no habla con gente como yo a menos que algo esté muy mal. ¿Gente como yo? Nicolás se inclinó hacia adelante. ¿Y qué tipo de persona soy yo, Aurora? Ella alzó sus ojos castaños para encontrarse con los de él, y por un momento la fachada profesional de ambos vaciló. Usted es poderoso, importante, rico. Yo soy solo una recamarera que tropieza con sus propios pies. ¿Así se ve usted misma? Es lo que soy. La respuesta salió con una tristeza que le partió el corazón a Nicolás. Él se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la vista de la Ciudad de México. ¿Sabe qué vi hoy, Aurora? Vi a una empleada que dedica 10 minutos de su almuerzo para buscar el juguete perdido de un niño. Vi a alguien que se queda hasta tarde para cuidar a una huésped enferma. Vi a una mujer que pide disculpas por un accidente como si hubiera cometido un crimen, pero que trata a cada persona con quien se cruza con una gentileza genuina.
Aurora lo observaba en silencio, sin entender a dónde quería llegar. Quiero ofrecerle una promoción para el sector administrativo, más responsabilidades, mejor sueldo. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera contenerse. Nicolás se giró para encararla. Porque el talento verdadero debe ser reconocido, no importa dónde se encuentre. Era mentira, y ambos lo sabían. La verdad era que Nicolás no podía sacársela de la cabeza, que había algo en ella que despertaba un interés que no sentía desde hacía años. Pero esa verdad era demasiado peligrosa para ser admitida. Yo necesito pensarlo. Aurora se levantó, claramente conmovida. Claro. Pero, ¿Aurora? Ella se detuvo en la puerta. Mañana venga a tomar café conmigo. A las 7 de la mañana en el restaurante. Podemos discutir los detalles de la promoción. Después de que ella salió, Nicolás permaneció mirando a la puerta cerrada, preguntándose qué fuerza misteriosa había entrado en su vida ordenada y calculista, desordenando todo con una simple mirada sincera y un corazón demasiado puro para el mundo cruel en que él vivía. Aurora, camino a casa, sabía que su vida había cambiado irrevocablemente, solo que no sabía aún si para mejor o peor. Aurora llegó al hotel a la mañana siguiente con 10 minutos de retraso, algo impensable en su rutina rigurosa. La noche había sido larga, repleta de conversaciones imaginarias con Nicolás y decisiones que se disolvían siempre que intentaba finalizarlas. El café de la mañana prometido se había convertido en una obsesión angustiante, un puente que no sabía si tenía el valor de cruzar. El restaurante del hotel estaba casi vacío cuando ella llegó. Solo algunos huéspedes madrugadores y, en una mesa discreta en el rincón, Nicolás la esperaba. Vestía un suéter gris de lana fina y jeans oscuros, una versión más casual de 1900, sí mismo que la puso aún más nerviosa. Había algo peligrosamente íntimo en esa informalidad. Llegó, dijo él levantándose cuando la vio. Pensé que había cambiado de opinión. Lo pensé, admitió Aurora, aceptando la silla que le ofreció. Varias veces. Pero vine. Se sentaron en un silencio incómodo, dos extraños tratando de navegar por aguas desconocidas. Nicolás pidió café y croissants para ambos, notando cómo Aurora jugaba nerviosamente con el borde de la servilleta. Sobre la promoción, comenzó ella. Olvídese de la promoción por un momento. Él se inclinó hacia adelante. Hábleme de usted, de verdad. La pregunta la tomó desprevenida. ¿Por qué eso importa? Porque usted importa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, cargadas de una honestidad que sorprendió a ambos. Aurora sintió que su rostro se calentaba. Señor Tábora, Nicolás, solo Nicolás. No puedo llamarlo así, no sería apropiado. ¿Y qué sería apropiado? Había una frustración creciente en su voz. ¿Fingir que ayer no pasó? ¿Ignorar que hay algo sucediendo entre nosotros? No hay nada sucediendo entre nosotros. Pero incluso mientras decía eso, Aurora sabía que estaba mintiendo. La atracción era innegable, peligrosa, imposible. Es una pésima mentirosa. Nicolás sonrió por primera vez, y el efecto fue devastador. Míreme y dígalo de nuevo. Aurora alzó los ojos para encontrarse con los de él, y por un momento, toda pretensión desapareció. Tiene razón, soy una pésima mentirosa. Entonces cuénteme la verdad. Ella respiró hondo. La verdad es que soy hija de un maestro de primaria y una costurera. Mis padres murieron cuando yo tenía 19 años en un accidente de coche. Desde entonces, cuido de mi abuela y de mis hermanos menores. Nunca me casé porque nunca tuve tiempo para eso. Trabajo 16 horas al día para mantener a todos juntos y su voz falló.
Y nunca nadie me había preguntado sobre eso antes. ¿Nunca? La gente no ve a las recamareras como personas con historias. La simplicidad dolorosa de la afirmación golpeó a Nicolás como un puñetazo. Yo sí. ¿Por qué? La pregunta salió cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. ¿Por qué me ve? Nicolás guardó silencio durante un largo momento, luchando con palabras que nunca había necesitado decir. Porque es real. En un mundo donde todo es calculado, manipulado, interesado, usted es genuina. Eso es raro. ¿O simplemente no convive con la gente correcta? Tal vez. Él sonrió tristemente. Cuénteme sobre sus hermanos. Aurora se animó al hablar de su familia. Cayetano, que soñaba con ser médico. Luana, apasionada por la literatura. Doña Eulalia, que cosía para complementar el ingreso familiar. Usted renunció a todo por ellos, observó Nicolás. No renuncié, elegí. Había una dignidad feroz en esa distinción. ¿Y qué elegiría para sí misma? Si pudiera. La pregunta la tomó desprevenida. Hacía tanto tiempo que no pensaba en sus propios deseos que necesitó un momento para formular una respuesta. Una casa pequeña, con jardín, donde mi abuela pudiera tener sus plantas y los muchachos pudieran hacer ruido sin molestar a los vecinos. Tal vez alguien para dividir todo eso conmigo. ¿Alguien como quién? Aurora se sonrojó intensamente. Alguien que me viera como usted, dijo que me ve. El aire entre ellos se cargó de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Nicolás extendía la mano sobre la mesa, casi tocándola de ella, cuando fueron interrumpidos. «Señor Tábora». Se apartaron rápidamente. Roberto, el asesor de Nicolás, estaba de pie junto a la mesa, claramente incómodo. «Disculpe la interrupción, pero tenemos una emergencia. La reunión con los inversionistas japoneses se adelantó para esta mañana. Ya están en la oficina». Nicolás cerró los ojos, frustrado. 10 minutos. Señor, son muy puntuales y... 10 minutos, Roberto. Después de que el asesor se alejó, Nicolás se volvió hacia Aurora. Lo siento mucho. Esta reunión es importante. Lo entiendo. Aurora comenzó a levantarse. No. Él tomó su mano, el toque enviando una corriente eléctrica por ambos. Cene conmigo hoy, en la noche, en privado. Nicolás. Aurora, por favor. Antes de que pudiera responder, Roberto regresó, visiblemente ansioso. Señor, realmente necesitamos irnos. Nicolás se levantó a regañadientes, pero mantuvo los ojos fijos en Aurora. 8 en punto, restaurante del último piso. Diga que es mi invitada personal. Se alejó con Roberto, dejando a Aurora sola con el corazón acelerado y una decisión imposible por delante. En aquella tarde, mientras limpiaba las habitaciones, Aurora no consiguió concentrarse. Cada superficie pulida reflejaba el rostro de Nicolás. Cada conversación oída en el pasillo la hacía pensar en sus palabras. Carla, la supervisora, notó su distracción. Aurora, ¿estás bien? ¿Te ves diferente? ¿Cómo así, diferente? No sé, más brillante. El comentario la dejó inquieta. Si Carla había notado un cambio, otros también podrían notarlo. Y en un lugar como el hotel, donde los chismes se propagaban más rápido que la pólvora, cualquier asociación con Nicolás sería peligrosa para ambos. A las 7:30 de la noche, Aurora estaba parada frente al espejo del baño de los empleados, mirando el único vestido decente que poseía. Un negro sencillo que había comprado para el funeral de sus padres y usado solo en ocasiones solemnes. Desde entonces, «Esto es una locura», murmuró a su reflejo. Pero a las 8 en punto estaba en el ascensor subiendo al último piso del hotel, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. El restaurante estaba cerrado para otros clientes. Solo ella y Nicolás,
una mesa preparada junto a la ventana con vista a toda la Ciudad de México, iluminada como un collar de diamantes en la oscuridad. Cuando Nicolás la vio, algo en su pecho se contrajo. Aurora, en el vestido sencillo, estaba más deslumbrante que cualquier mujer en un vestido de diseñador que jamás había conocido. «Vino», dijo él, una mezcla de alivio y admiración en su voz. «Vine», pero había vacilación en sus ojos. «Nicolás, necesito decir algo». «Diga». «No sé jugar estos juegos. No sé ser sofisticada o interesante o cualquier cosa que usted probablemente esté acostumbrado». Él se acercó a ella, sus ojos serios. «¿Y si le digo que es exactamente por eso que quiero estar aquí con usted?» Antes de que Aurora pudiera responder, sintió un dolor repentino en el pecho, no físico, sino emocional, una intuición, un presentimiento de que aquella noche cambiaría todo en sus vidas, y ella no sabía si estaba lista para las consecuencias. Cuando Nicolás le ofreció su brazo para acompañarla hasta la mesa, Aurora notó una cicatriz pequeña en su muñeca, una marca que parecía antigua, casi escondida por la manga de la camisa. Por algún motivo, aquella cicatriz la hizo pensar en secretos, en dolores que incluso personas poderosas como él cargaban escondidas. No sabía aún que aquella marca guardaba un secreto que, cuando fuera revelado, probaría todo lo que estaban construyendo juntos. La cena transcurrió como una danza delicada entre la fascinación y el miedo. Aurora, inicialmente tensa, fue gradualmente relajándose bajo la mirada atenta de Nicolás. Él había elegido vinos ligeros, platos que no la intimidaran, y mantuvo la conversación lejos de los abismos sociales que los separaban. «Cuénteme sobre su cicatriz», dijo Aurora súbitamente, apuntando a su muñeca. Nicolás se detuvo con el tenedor en el aire, claramente no esperando la pregunta. «Es una historia vieja. Todas las cicatrices lo son». Había una gentileza en su voz que lo desarmó. «No tiene que contarme si no quiere». Pero por primera vez en años, Nicolás quería contar. «Yo tenía 12 años. Mis padres habían muerto en el accidente de avión algunos meses antes, y yo fui a vivir con mi tío Bernardo. Él no era un hombre gentil». Aurora sintió algo contraerse en su pecho. «Nicolás, él bebía mucho. Cuando bebía, se ponía violento. Una noche intenté proteger a la empleada, una mujer mayor llamada Concepción que me cuidaba como si fuera su hijo. Él la estaba golpeando porque había roto un vaso sin querer». Nicolás tocó inconscientemente la cicatriz. «Me lancé entre ellos. Él me empujó contra una mesa de cristal. Dios mío». Concepción cuidó de mis heridas, pero estaba aterrorizada. Sabía que si se quedaba, él la iba a matar algún día. A la mañana siguiente desapareció. Nunca más la vi. El dolor en su voz era palpable. Durante años me culpé por no haber conseguido protegerla mejor. Aurora extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente la cicatriz. El contacto íntimo hizo que ambos se estremecieran. Era solo un niño. Lo era. Pero aprendí aquel día que el mundo es cruel con los débiles, que el poder es la única protección real que existe. ¿Y por eso construyó todo esto? Aurora gesticuló hacia el lujo a su alrededor. «Por eso me prometí que nunca más sería débil». «Pero usted no era débil, Nicolás. Usted fue valiente». La forma en que ella dijo eso, con una convicción absoluta, hizo que algo dentro de él se rompiera y se reconstruyera al mismo tiempo. Nadie jamás había visto valentía donde él veía debilidad. Fue entonces cuando el teléfono de Nicolás sonó. Era Roberto, con voz tensa. «Señor, tenemos un problema serio en el hotel. Una fuga en la suite presidencial. El agua está bajando al piso de abajo, alcanzando la sala de convenciones donde tenemos el evento de los Yamamoto mañana temprano».
Nicolás cerró los ojos, frustrado. Voy para allá. Nicolás, no tiene que... Aurora comenzó. Venga conmigo, dijo él impulsivamente. Quiero que vea lo que hago, quién soy cuando no estoy tratando de impresionar a nadie. La fuga era peor de lo que Roberto había descrito. El agua brotaba del techo de la suite presidencial, formando una cascada que había dañado mobiliario caro y obras de arte. El equipo de mantenimiento corría de un lado a otro, pero estaba claro que necesitarían más gente para contener los daños a tiempo. ¿Cuánto tiempo hasta que consigamos más empleados?, preguntó Nicolás. Señor, es casi medianoche de viernes. Vamos a conseguir un equipo solo en la mañana del sábado, pero el evento será cancelado, completó Nicolás, pasando las manos por su cabello. 200 invitados japoneses, un contrato de 50 millones. Aurora observó la escena por un momento, entonces se quitó los zapatos. ¿Dónde guardan los materiales de limpieza? Aurora, ¿qué está haciendo? Lo que sé hacer. Ya estaba remangándose las mangas. Sé cómo limpiar inundaciones cuando tenía 17 años. Nuestra casa se inundó durante una tormenta. Necesité salvar todo lo que pudimos antes de que el agua lo arruinara. Roberto pareció ofendido. Señorita, esto no es trabajo para... ¿Para quién? Aurora lo encaró con una autoridad sorprendente. Trabajo en este hotel desde hace 3 años. Conozco cada rincón, cada material, cada forma de resolver problemas que ustedes ni imaginan. Ahora, ¿van a buscar los equipos o se quedan ahí discutiendo mientras el agua destruye todo? Nicolás observó, fascinado, a Aurora asumir el mando de la operación. Ella organizó equipos, dirigió esfuerzos, encontró soluciones prácticas que nadie había pensado. Trabajaron lado a lado durante 4 horas, él con las mangas arremangadas y ella coordinando la limpieza con la precisión de un general. A las 4 de la mañana, el salón estaba seco y funcional. No perfecto, pero presentable para el evento. Aurora, con el cabello pegado al rostro por el sudor y el vestido manchado, nunca había parecido más hermosa a los ojos de Nicolás. ¿Cómo sabía hacer eso?, preguntó él, ofreciéndole una toalla. Cuando uno crece sin dinero, aprende a resolver problemas en lugar de pagarle a alguien para que los resuelva. Ella sonrió exhausta. Además, ya he limpiado muchas inundaciones aquí en el hotel. Ustedes solo nunca lo notaron. La respuesta lo golpeó como una bofetada. ¿Cuántas otras cosas había resuelto Aurora silenciosamente mientras él ni sabía que ella existía? Aurora. Él se acercó, los ojos brillando con una intensidad que ella nunca había visto. Usted salvó mi contrato. Usted salvó. Hice mi trabajo. No, usted hizo mucho más que eso. Estaban muy cerca ahora, solos en el salón vacío mientras el equipo limpiaba los últimos detalles. La adrenalina de la noche, la intimidad forjada por el trabajo conjunto, la vulnerabilidad compartida, todo convergió en un momento de tensión insoportable. Nicolás se inclinó y la besó. Esta vez no fue vacilante como en la biblioteca. Fue un beso desesperado, hambriento, cargado de gratitud y deseo, y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Aurora respondió con una pasión que la sorprendió, sus manos enredándose en el cabello de él. Cuando se separaron, ambos estaban jadeando. «Esto no puede suceder», susurró ella, pero no se alejó. Ya sucedió. Él presionó su frente contra la de ella. «Aurora, yo...» Fue cuando Roberto apareció en la entrada del salón. Se detuvo abruptamente al verlos abrazados, los ojos ensanchándose de asombro. Disculpen, no sabía que aún estaban», tartamudeó. El momento se hizo añicos. Aurora se alejó rápidamente de Nicolás, el rostro en llamas de vergüenza. Roberto intentó disimular, pero era demasiado tarde. Él lo había visto todo. «Roberto»,
Nicolás intentó controlar la situación, pero su voz sonaba tensa. ¿El salón está listo para mañana? Sí, señor. Gracias a la ayuda de la señorita Méndez. Roberto no conseguía mirar directamente a Aurora. Señor, tal vez deberíamos discutir los detalles finales del evento. El mensaje era claro. Aquella intimidad tenía un testigo y las consecuencias comenzarían inmediatamente. Aurora recogió sus zapatos en silencio. Necesito irme a casa. Aurora, espere. No, Nicolás. Ya es demasiado tarde. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. Para todo. Mientras caminaba hacia el ascensor, Aurora sabía que Roberto ya estaba formulando los chismes que se esparcirían por el hotel el lunes. Sabía que su vida había cambiado irrevocablemente aquella noche y por primera vez no estaba segura de que conseguiría lidiar con las consecuencias. Del otro lado del salón, Nicolás observaba el ascensor cerrarse, llevándose a Aurora. Roberto se acercó con cuidado. Señor, ¿puedo sugerir que...? No sugiera nada, Roberto. Absolutamente nada. Pero ambos sabían que era demasiado tarde para contener lo que había comenzado. El secreto estaba expuesto, y en un mundo donde la reputación valía más que el oro, las consecuencias serían devastadoras. El lunes llegó como una tormenta silenciosa. Aurora entró en el hotel con 15 minutos de retraso, algo que jamás había sucedido en 3 años de trabajo. Había pasado el fin de semana entero reviviendo cada momento de la noche del viernes, cada toque, cada mirada, cada segundo en que estuvo en los brazos de Nicolás. Los otros empleados la saludaron normalmente, pero Aurora notó algo diferente. En el aire, miradas que duraban un segundo de más, susurros que cesaban cuando ella se acercaba, sonrisas que no llegaban a los ojos. Fue Carla quien finalmente trajo la noticia, con aquel tono de falsa preocupación que mal disimulaba la curiosidad maliciosa. Aurora, querida, necesito hablar contigo. Ella llevó a Aurora a un rincón discreto. Están diciendo cosas sobre ti y el señor Tábora. El corazón de Aurora se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Que ustedes fueron vistos juntos, de forma íntima. Carla bajó la voz dramáticamente. Roberto le contó al personal de la administración que te vio en sus brazos en el salón de eventos. Dijo que se estaban besando. Aurora sintió que el mundo giraba. Carla, eso no es... Aurora, yo no te estoy juzgando, pero necesitas entender la posición en la que estás. Carla sujetó su brazo. Hombres como Nicolás Tábora no se involucran seriamente con mujeres como nosotras. Se divierten y después, alguien siempre sale lastimado. No es así. ¿Cómo puedes estar segura? La pregunta golpeó a Aurora como una bofetada. ¿Él te prometió algo? ¿Te ofreció más que una promoción y algunas cenas? Aurora no consiguió responder porque no había respuesta. Nicolás no había prometido nada más que momentos robados y miradas cargadas de deseo. Mira, querida, Carla continuó, no soy la única que lo sabe. Doña Carmen ya está hablando de transferirte a otro hotel de la cadena. Dice que no puede tener ese tipo de escándalo perjudicando la reputación del establecimiento. Durante el resto de la mañana, Aurora trabajó con los músculos tensos y la mente acelerada. Cada pasillo parecía lleno de miradas juzgadoras. Cada susurro sonaba como una acusación. Fue al mediodía que la situación explotó completamente. Aurora estaba limpiando el lobby cuando vio a Viviana Monteiro entrar al hotel. Reconoció inmediatamente a la mujer de las revistas sociales. Una socialité de 40 años, rubia platinada, vestida con un conjunto de diseñador que costaba más que el salario anual de Aurora. Viviana caminó directamente hacia la recepción con la confianza de quien sabía que sería atendida inmediatamente. Quiero hablar con Nicolás Tábora, ahora.
El recepcionista tartamudeó algo sobre agendamiento, pero Viviana lo interrumpió con un gesto impaciente. Dígale que Viviana Monteiro está aquí y que si no baja en 5 minutos voy a subir hasta su oficina. Aurora se escondió detrás de una columna, el instinto diciéndole que aquella mujer no traía buenas noticias. 10 minutos después, Nicolás apareció en el lobby visiblemente contrariado. Viviana, qué placer inesperado. Ahórrate el sarcasmo, Nicolás. Su voz resonó por el lobby. Necesitamos conversar, en privado. Mi oficina, entonces. Aquí está perfecto. Viviana sonrió, pero era una sonrisa helada. Al fin y al cabo, no tengo nada que esconder. Aurora vio a Nicolás retorcerse incómodamente. Otros huéspedes comenzaron a prestar atención a la conversación. Viviana, no es apropiado. Apropiado. Viviana rió a carcajadas. ¿Quieres hablar de lo apropiado después de lo que has estado haciendo con una recamarera? El silencio que siguió fue ensordecedor. Aurora sintió como si le hubieran quitado el suelo de debajo de sus pies. Sí, Nicolás, sé sobre tu nueva diversión. Viviana prácticamente escupió la palabra. Roberto es muy charlatán cuando está preocupado por el futuro de su empleo. Nicolás lanzó una mirada fulminante en dirección a la administración, donde Roberto intentaba hacerse invisible. Roberto está despedido. Oh, no seas tan dramático. Solo está preocupado por la reputación de la empresa y de la familia Tábora. Viviana se acercó a él. ¿Te imaginas lo que los inversores van a pensar cuando sepan que el presidente de la empresa se está involucrando con una empleada? Los japoneses son muy tradicionales, Nicolás. Ese tipo de escándalo puede costar millones. Eso no es asunto tuyo, Viviana. Se convierte en mi asunto cuando afecta a nuestros negocios en común. ¿O olvidaste que mi familia tiene acciones considerables en Tábora Holdings? Ella sonrió venenosamente. Tengo influencia suficiente en el consejo para hacer tu vida muy difícil. Aurora observaba la escena con horror creciente, percibiendo que estaba siendo usada como pieza en un juego que no entendía. ¿Qué quieres, Viviana? Quiero que termines esta cosa inmediatamente, públicamente, y quiero que te comportes como el empresario serio que deberías ser. Ella hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. O voy a garantizar que esta historia aparezca en cada periódico, cada revista, cada programa de chismes del país. Tu pequeña Cenicienta se va a convertir en el escándalo de la década. Nicolás cerró los puños. No harías eso. ¿Me probarías? Viviana sacó su celular de la bolsa. Tengo contactos en la prensa que adorarían una historia como esta. Magnate se involucra con recamarera. ¿Amor verdadero o aprovechamiento? Imagínate los titulares, Nicolás. Tus padres no aprobarían este tipo de chantaje. Mis padres están muertos hace 2 años. Ahora yo comando los negocios de la familia. Y yo no permito que sentimentalismos destruyan inversiones lucrativas. Aurora no consiguió oír más. Se alejó silenciosamente, subiendo las escaleras de servicio hasta el baño de los empleados. Se encerró en una cabina y dejó que las lágrimas fluyeran. Todo lo que Carla había dicho era verdad. Ella era solo una diversión, una fantasía, que ahora amenazaba el imperio de Nicolás, y él tendría que elegir entre ella y todo por lo que había trabajado toda su vida. Cuando finalmente bajó, el lobby había vuelto a la normalidad. Viviana se había marchado, pero su amenaza flotaba en el aire como una tormenta que se avecinaba. Aurora evitó cuidadosamente cualquier área donde pudiera encontrar a Nicolás por el resto del día. No es que él la hubiera buscado, lo que confirmaba todas sus peores sospechas.
Al final del expediente, cuando recogía sus pertenencias, encontró una nota en su casillero. Reconoció la caligrafía elegante de Nicolás. Necesitamos hablar. Encuéntrame en el estacionamiento a las 18:30, por favor. Aurora arrugó el papel y lo tiró a la basura. No había nada de qué hablar. La realidad se había impuesto con toda su crueldad, y ella no sería la responsable de la destrucción, de los sueños de nadie, ni siquiera de los propios. Pero cuando estaba saliendo del hotel, vio a Nicolás apoyado en su carro, esperándola. La mirada que intercambiaron fue cargada de una tristeza que ninguno de los dos sabía cómo expresar. «¿Escuchaste?», dijo él simplemente. «Escuché». «Aurora, déjame explicar». «No hay nada que explicar, Nicolás. Ella tiene razón. Esto fue un error desde el principio». «¿Lo fue?». Él se acercó. «Porque para mí fue la cosa más verdadera que he vivido». Las palabras la alcanzaron como cuchilladas. Pero no es suficiente, ¿verdad? Al final, siempre vas a tener que elegir entre tu mundo y el mío. ¿Y si te eligiera a ti? Por un momento, Aurora se permitió soñar con esa posibilidad. Después, la realidad volvió con fuerza total. Lo perderías todo: tu empresa, tu reputación, tu futuro. Y yo sería culpable por ello por el resto de mi vida. Ella negó con la cabeza. «No puedo cargar con ese peso, Nicolás». «¿Entonces ese es eso? ¿Vas a rendirte con nosotros sin luchar?» «No existe nosotros». La mentira salió con dificultad. Nunca existió. Aurora se alejó antes de que él pudiera responder, pero no antes de ver el dolor extenderse por su rostro. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sabía que había tomado la decisión correcta por la razón equivocada. A la mañana siguiente, encontró una transferencia oficializada en su mesa. Sería reubicada en un hotel de la cadena en Santa Fe, del otro lado de la ciudad, lejos de Nicolás, lejos de la tentación. La guerra había comenzado y los primeros tiros ya habían sido disparados. Aurora solo no sabía aún que Viviana Monteiro estaba apenas comenzando su ataque y que lo peor aún estaba por venir. La bomba explotó un martes por la mañana, en un titular que hizo que todo México se detuviera a leer: «Escándalo en el Imperio Tábora. Magnate abandona reunión millonaria para salvar a recamarera en plena madrugada». La revista Chismes, a Negocios, había conseguido fotos de la noche de la fuga, imágenes granuladas pero inconfundibles. Nicolás de mangas arremangadas trabajando al lado de Aurora, los dos abrazados en el salón vacío, el beso apasionado captado por una cámara de seguridad que alguien había hackeado. Aurora lo descubrió cuando Carla irrumpió en su cuarto en el hotel de Santa Fe, a donde había sido transferida 3 días antes, con una pila de revistas en las manos. «Aurora, necesitas ver esto». El artículo era devastador. No se limitaba solo a las fotos, había una investigación completa sobre la vida de Aurora, su dirección, la situación financiera de la familia, incluso entrevistas con antiguos colegas de trabajo que, seducidos por dinero, inventaban historias sobre su comportamiento inadecuado y sus ambiciones desmedidas. Fuentes cercanas al hotel revelan que Aurora Méndez, de 35 años, había planeado durante meses acercarse al billonario Nicolás Tábora, decía uno de los pasajes más dolorosos. Conocida entre los empleados como ambiciosa y calculadora, habría orquestado diversos encuentros casuales hasta conseguir la atención del patrón. Aurora sintió náuseas al leer. Cada palabra era una mentira, pero sonaban tan convincentes, tan bien construidas, que incluso ella comenzó a dudar de sus propias motivaciones. El artículo terminaba con una declaración atribuida a una fuente cercana a la empresa. «El señor Tábora está profundamente arrepentido del episodio.
está tomando las medidas necesarias para garantizar que este tipo de vergüenza no se repita. La empleada en cuestión ya ha sido transferida y será despedida. En breve, Aurora dejó caer la revista al suelo, las manos temblando. Su celular sonó. Era Nicolás. Aurora, no creas ni una palabra de ese artículo. Es todo mentira, todo armado por Viviana. ¿Lo es? Su voz salió quebrada. Porque para mí parece bastante convincente. Sabes que no es verdad. Lo sé. Aurora se levantó, caminando hacia la pequeña ventana del cuarto. Tal vez ella tiene razón. Tal vez me he ilusionado, pensado que una persona como yo podría tener algo real con una persona como tú. Aurora, no hagas eso. ¿Hacer qué, Nicolás? ¿Enfrentar la realidad? Ella rió, pero era un sonido amargo. ¿Sabes qué es el que más duele? No es que me llamen interesada o calculadora, es saber que vas a tener que negarme públicamente para salvar tu reputación. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente de más. Ya lo has hecho, ¿verdad? Aurora susurró. Ya has dado declaraciones desmintiendo cualquier involucramiento conmigo. El departamento jurídico dijo que era necesario. Claro que dijo. Aurora cerró los ojos. Adiós, Nicolás. Aurora, espera. Ella colgó. Del otro lado de Miss Jasmas, la ciudad, Nicolás golpeó la pared de su oficina con tanta fuerza que Roberto, que había sido recontratado después de redimirse, proporcionando información a la prensa, saltó de la silla. Señor, tal vez deberíamos concentrarnos en contener los daños. Cállate, Roberto. Nicolás se volvió hacia él, los ojos inyectados en ira. Tú vendiste información a Viviana, ¿no es así? Roberto palideció. Señor, yo, fuera de mi vista. Después de que Roberto salió corriendo, Nicolás llamó a su abogado. Marcos, necesito demandar a la revista. Difamación, invasión de privacidad, todo. Nicolás. Técnicamente no mintieron sobre los hechos principales. Estabas con ella, se besaron. Entonces encuentra otra forma. Compra la revista, compra al editor. No me importa. ¿Y qué hay de la empleada? Nicolás cerró los ojos. ¿Qué pasa con ella? Su familia está siendo acosada por reporteros. Han fotografiado la casa a su abuela anciana. La situación se está volviendo insostenible. Tal vez sea mejor... ¿Mejor qué? Ofrecerle una indemnización para que salga de la ciudad. Discretamente, para el bien de todos. La sugerencia golpeó a Nicolás como una bofetada. ¿Estás sugiriendo que le pague para que desaparezca? Estoy sugiriendo que protejas a ambos de más exposición. En aquella tarde, Aurora recibió la visita de un hombre de traje caro que se identificó como abogado de Tábora Holdings. Señorita Méndez, vengo a hacerle una propuesta. Abrió una carpeta y sacó un cheque ya rellenado. El valor era suficiente para que Aurora nunca más necesitara trabajar. El señor Tábora quisiera ofrecerle esta compensación por el trastorno causado. A cambio, usted firmaría un acuerdo de confidencialidad y se mudaría a otra ciudad. Sugerimos el interior de Guanajuato. Ya hemos identificado una pequeña propiedad donde podría vivir cómodamente con su familia. Aurora miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa. Él quiere comprarme. Él quiere protegerla, de la misma forma que protegió a la empleada Concepción cuando era niño. El abogado parpadeó sorprendido. ¿Disculpe? ¿Nada? Aurora rompió el cheque por la mitad. Dígale al señor Tábora que Aurora Méndez no está a la venta. Señorita, sea razonable. La situación solo va a empeorar. La prensa no va a parar. Entonces que no pare. Aurora se levantó. No soy yo quien tiene un imperio que proteger. Después de que el abogado se fue, Aurora se sentó en la cama y lloró hasta no tener más lágrimas. Sabía que estaba tomando la decisión más difícil de su vida, pero no conseguía aceptar el dinero de Nicolás.
Sería como confirmar todo lo que la prensa decía sobre ella. En aquella noche, doña Eulalia llamó, con la voz temblorosa de preocupación. «Hija, hay gente tomando fotos de nuestra casa. Los vecinos están comentando. Cayetano llegó de la escuela llorando porque sus compañeros se están burlando de él». Aurora cerró los ojos, sintiendo el peso de sus elecciones aplastando no solo a ella, sino a toda su familia. «Abuela, tal vez sea mejor que se vayan a la casa de la tía Concepción en el interior por unas semanas. ¿Y tú, hija? Yo voy a quedarme aquí y resolver esto». Pero Aurora no sabía cómo resolverlo. Ella negó con la cabeza. «No puedo cargar con ese peso, Nicolás». «¿Entonces es eso? ¿Vas a rendirte con nosotros sin luchar? No existe nosotros». La mentira salió con dificultad. Nunca existió. Aurora se alejó antes de que él pudiera responder, pero no antes de ver el dolor extenderse por su rostro. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sabía que había tomado la decisión correcta por la razón equivocada. A la mañana siguiente, encontró una transferencia oficializada en su mesa. Sería reubicada en un hotel de la cadena en Polanco, del otro lado de la ciudad, lejos de Nicolás, lejos de la tentación. La guerra había comenzado, y los primeros tiros ya habían sido disparados. Aurora solo no sabía aún que Viviana Monteiro estaba apenas comenzando su ataque y que lo peor aún estaba por venir. La bomba explotó un martes por la mañana, en un titular que hizo que todo México se detuviera a leer. «Escándalo en el Imperio Tábora. Magnate abandona reunión millonaria para salvar a recamarera en plena madrugada». La revista Chismes a Negocios había conseguido fotos de la noche de la fuga, imágenes granuladas pero inconfundibles. Nicolás de mangas arremangadas trabajando al lado de Aurora, los dos abrazados en el salón vacío, el beso apasionado captado por una cámara de seguridad que alguien había hackeado. Aurora lo descubrió cuando Carla irrumpió en su cuarto en el hotel de Polanco, a donde había sido transferida 3 días antes, con una pila de revistas en las manos. «Aurora, necesitas ver esto». El artículo era devastador. No se limitaba solo a las fotos, había una investigación completa sobre la vida de Aurora, su dirección, la situación financiera de la familia, incluso entrevistas con antiguos colegas de trabajo que, seducidos por dinero, inventaban historias sobre su comportamiento inadecuado y sus ambiciones desmedidas. Fuentes cercanas al hotel revelan que Aurora Méndez, de 35 años, había planeado durante meses acercarse al billonario Nicolás Tábora, decía uno de los pasajes más dolorosos. Conocida entre los empleados como ambiciosa y calculadora, habría orquestado diversos encuentros casuales hasta conseguir la atención del patrón. Aurora sintió náuseas al leer. Cada palabra era una mentira, pero sonaban tan convincentes, tan bien construidas, que incluso ella comenzó a dudar de sus propias motivaciones. El artículo terminaba con una declaración atribuida a una fuente cercana a la empresa. «El señor Tábora está profundamente arrepentido del episodio. Está tomando las medidas necesarias para garantizar que este tipo de vergüenza no se repita. La empleada en cuestión ya ha sido transferida y será despedida en breve». Aurora dejó caer la revista al suelo, las manos temblando. Su celular sonó. Era Nicolás. «Aurora, no creas ni una palabra de ese artículo. Es todo mentira, todo armado por Viviana». «¿Lo es?». Su voz salió quebrada. «Porque para mí parece bastante convincente. Sabes que no es verdad». «Lo sé». Aurora se levantó, caminando hacia la pequeña ventana del cuarto. «Tal vez ella tiene razón. Tal vez me he ilusionado, pensado que una persona como yo podría tener algo real con una persona como tú. Aurora, no hagas eso». «¿Hacer qué, Nicolás?».
enfrentar la realidad. Ella rió, pero era un sonido amargo. ¿Sabes qué es lo que más duele? No es que me llamen interesada o calculadora. Es saber que vas a tener que negarme públicamente para salvar tu reputación. El silencio del otro lado de la línea fue elocuente de más. Ya lo has hecho, ¿verdad? Aurora susurró. Ya has dado declaraciones desmintiendo cualquier involucramiento conmigo. El departamento jurídico dijo que era necesario. Claro que dijo. Aurora cerró los ojos. Adiós, Nicolás. Aurora, espera. Ella colgó. Del otro lado de la ciudad, Nicolás golpeó la pared de su oficina con tanta fuerza que Roberto, que había sido recontratado después de redimirse, proporcionando información a la prensa, saltó de la silla. Señor, tal vez deberíamos concentrarnos en contener los daños. Cállate, Roberto. Nicolás se volvió hacia él, los ojos inyectados en ira. Tú vendiste información a Viviana, ¿no es así? Roberto palideció. Señor, yo... Fuera de mi vista. Después de que Roberto salió corriendo, Nicolás llamó a su abogado. Marcos, necesito demandar a la revista. Difamación, invasión de privacidad, todo. Nicolás, técnicamente no mintieron sobre los hechos principales. Estabas con ella, se besaron. Entonces, encuentra otra forma. Compra la revista, compra al editor, no me importa. ¿Y qué hay de la empleada? Nicolás cerró los ojos. ¿Qué pasa con ella? Su familia está siendo acosada por reporteros. Han fotografiado la casa, a su abuela anciana. La situación se está volviendo insostenible. Tal vez sea mejor. ¿Mejor qué? Ofrecerle una indemnización para que salga de la ciudad. Discretamente, para el bien de todos. La sugerencia golpeó a Nicolás como una bofetada. ¿Estás sugiriendo que le pague para que desaparezca? Estoy sugiriendo que protejas a ambos de más exposición. En aquella tarde, Aurora recibió la visita de un hombre de traje caro que se identificó como abogado de Tábora Holdings. Señorita Méndez, vengo a hacerle una propuesta. Abrió una carpeta y sacó un cheque ya rellenado. El valor era suficiente para que Aurora nunca más necesitara trabajar. El señor Tábora quisiera ofrecerle esta compensación por el trastorno causado. A cambio, usted firmaría un acuerdo de confidencialidad y se mudaría a otra ciudad. Sugerimos el interior de Querétaro. Ya hemos identificado una pequeña propiedad donde podría vivir cómodamente con su familia. Aurora miró el cheque como si fuera una serpiente venenosa. Él quiere comprarme. Él quiere protegerla, de la misma forma que protegió a la empleada Concepción cuando era niño. El abogado parpadeó, sorprendido. ¿Disculpe? Nada. Aurora rompió el cheque por la mitad. Dígale al señor Tábora que Aurora Méndez no está a la venta. Señorita, sea razonable. La situación solo va a empeorar. La prensa no va a parar. Entonces, que no pare. Aurora se levantó. No soy yo quien tiene un imperio que proteger. Después de que el abogado se fue, Aurora se sentó en la cama y lloró hasta no tener más lágrimas. Sabía que estaba tomando la decisión más difícil de su vida, pero no conseguía aceptar el dinero de Nicolás. Sería como confirmar todo lo que la prensa decía sobre ella. En aquella noche, doña Eulalia llamó, con la voz temblorosa de preocupación. Hija, hay gente tomando fotos de nuestra casa. Los vecinos están comentando. Cayetano llegó de la escuela llorando porque sus compañeros se están burlando de él. Aurora cerró los ojos, sintiendo el peso de sus elecciones, aplastando no solo a ella, sino a toda su familia. Abuela, tal vez sea mejor que se vayan a la casa de la tía Concepción en el interior por unas semanas. ¿Y tú, hija? Yo voy a quedarme aquí y resolver esto, pero Aurora no sabía cómo resolverlo. Más, Elena abrió la carpeta. Mira esto.
Las fotos mostraban mujeres de edades diferentes, todas con la misma expresión de dolor que Aurora reconocía en el espejo. Había también recortes de periódicos, documentos, correos electrónicos impresos. Esta es Marina Santos. Era secretaria de un diputado federal que Viviana quería influenciar para conseguir licencias para sus hoteles. Esta es Julia Ribeiro, profesora universitaria que se enamoró de un juez federal. Elena fue mostrando las fotos una por una. El patrón es siempre el mismo: relación descubierta, chantaje, escándalo en los medios, humillación pública. Aurora tocó una de las fotos, una mujer rubia que no debía tener más de 25 años. ¿Qué sucedió con ellas? Marina se suicidó hace 3 años. La revelación golpeó a Aurora como un puñetazo. Julia desarrolló una depresión profunda y nunca más consiguió trabajar. Las otras, Elena suspiró, viven escondidas, avergonzadas, creyendo que merecen lo que sucedió con ellas. Aurora sintió lágrimas brotando en sus ojos. ¿Por qué ella hace eso? Poder, control. Viviana Monteiro es una sociópata que usa la destrucción de otras mujeres como herramienta de negocios. Elena se inclinó hacia adelante, pero esta vez ella cometió un error. ¿Qué error? Ella se metió con la mujer equivocada. Elena sonrió. Aurora, usted no fue elegida aleatoriamente. Viviana descubrió que Nicolás estaba genuinamente enamorado de usted, y eso la aterrorizó. ¿Por qué? Porque por primera vez en la vida, ella no consiguió manipularlo completamente. Nicolás rechazó 3 propuestas de matrimonio de ella en los últimos 5 años. Rechazó alianzas que la beneficiarían, y cuando ella percibió que él estaba realmente enamorado de usted, Elena hizo una pausa dramática. Ella entró en pánico. Aurora negó con la cabeza. Eso no cambia nada. Yo aún soy una recamarera, él aún es un billonario. Aurora, ¿usted sabe lo que Nicolás hizo después de que usted desapareció? No quiero saber. Él vendió el 60% de las acciones de la empresa. Aurora alzó los ojos, sorprendida. Vendió a inversores extranjeros, saliendo completamente del control de Tábora Holdings. Viviana perdió toda la influencia que tenía sobre él. Elena sonrió. Él está buscándola hace 6 meses. Contrató detectives particulares, colocó anuncios en periódicos de todo el país. Aunque eso sea verdad, no cambia el hecho de que usted fue humillada, mintió forzada a rebajarse. Elena se levantó. Aurora, usted tiene la oportunidad de hacer algo que yo nunca tuve valentía para hacer. Usted puede luchar. ¿Contra quién? ¿Contra qué? Contra Viviana. Contra el sistema que permite que mujeres como ella destruyan mujeres como nosotras. Elena colocó una mano en el hombro de Aurora. Yo tengo pruebas, testigos, documentos, pero necesito a alguien con valentía para enfrentar todo eso públicamente. Aurora miró nuevamente para las fotos de las otras víctimas, pensando en Marina Santos, que había desistido de vivir. ¿Qué exactamente usted está proponiendo? Una rueda de prensa. Usted, yo y más 2 de las otras mujeres que concordaron en hablar. Vamos a exponer a Viviana Monteiro por lo que ella realmente es. Elena hizo una pausa. Y vamos a darle a usted la oportunidad de contar su versión real de los hechos. Aurora guardó silencio por un largo momento, su corazón latiendo acelerado. ¿Y Nicolás? Él ni siquiera sabe que estoy aquí. Esta es su elección, Aurora. Su lucha. En aquella noche, Aurora caminó por la pequeña ciudad, pensando en la propuesta de Elena. Se acordó del dolor en el rostro de Nicolás cuando ella mintió en la entrevista. Se acordó de las lágrimas que él intentó esconder cuando ella dijo que nunca había existido un nosotros. Se acordó también de la joven Marina, que había
elegido la muerte en lugar de la lucha. Cuando llegó en casa, encontró a doña Eulalia esperándola en la baranda. «Tú vas a hacer eso, ¿no es cierto?», la anciana preguntó gentilmente. «¿Cómo lo sabes?». «Porque tú tienes los mismos ojos de tu padre cuando él decidía enfrentar una injusticia». Doña Eulalia sonrió. «Y porque es la cosa correcta a hacer». Aurora se sentó al lado de la abuela. «¿Y si sale mal? Si ella me destruye completamente esta vez. Entonces, por lo menos, tú habrás luchado. Y a veces, hija, la valentía de luchar es más importante que la victoria». En la mañana siguiente, Aurora llamó para Elena Carballo. «Yo acepto. Vamos a hacer esa rueda de prensa». «¿Estás segura?». Aurora miró por la ventana para Cayetano, saliendo para la universidad, y Luana estudiando en el patio. Pensó en todas, las mujeres que Viviana había destruido, en todas las que aún podrían ser destruidas. «Lo estoy, pero no voy a hacer eso sola». «Claro que no. Nosotros estaremos». «No», Aurora interrumpió. «Quiero que Nicolás lo sepa. Quiero que él tenga la oportunidad de elegir si quiere quedarse de mi lado esta vez». Elena guardó silencio por un momento. «Aurora, ¿usted entiende que él puede no...». «Entiendo. Pero él merece saber la verdad. Y yo merezco saber si el hombre por quien me enamoré realmente existe». 2 semanas después, la rueda de prensa estaba marcada. El local, el salón de eventos del Hotel Mirador Imperial, el mismo donde Aurora y Nicolás habían trabajado juntos en la noche que cambió todo. La batalla final estaba a punto de comenzar, y esta vez Aurora no huiría. La rueda de prensa estaba marcada para las 2 de la tarde de un martes. Aurora llegó al Hotel Mirador Imperial a las 11 de la mañana, acompañada de Elena Carballo y de las otras 2 mujeres que habían concordado en hablar, Julia Ribeiro y Patricia Costa, una exasesora parlamentaria que también fuera víctima de Viviana. El salón de eventos, el mismo donde ella y Nicolás habían trabajado juntos aquella noche que cambió todo, estaba siendo preparado con sillas para periodistas, cámaras de TV y micrófonos. Aurora sintió un apretón en el pecho al reconocer el local, las memorias de aquella madrugada volviendo con fuerza total. «¿Tú estás bien?», preguntó Elena, notando su palidez. «Lo estoy». Aurora respiró hondo. «Vamos a hacer esto». A las 2 en punto, el salón estaba lleno. Periodistas de todos los principales vehículos del país se aglomeraban en las sillas, cámaras filmaban, fotógrafos disparaban flashes. Aurora, sentada a la mesa principal, sentía las manos temblar ligeramente. Elena tomó el micrófono primero, explicando su investigación sobre el patrón de comportamiento de Viviana Monteiro. Presentó documentos, correos electrónicos, testigos. El caso contra Viviana era sólido, devastador. Julia habló sobre cómo había perdido el empleo en la universidad y desarrollado depresión. Patricia contó cómo fuera chantajeada y humillada públicamente. Y entonces llegó la vez de Aurora. Ella se aproximó del micrófono con el corazón disparado. Miró para la multitud de rostros expectantes y comenzó. «Mi nombre es Aurora Méndez. Hace 6 meses, ustedes me conocieron como la recamarera que sedujo al billonario Nicolás Tábora. Hoy vine a contar la verdad». Su voz, inicialmente temblorosa, fue ganando fuerza conforme hablaba. Contó sobre los encuentros genuinos con Nicolás, sobre cómo se enamoraron, sobre la noche de la fuga cuando trabajaron juntos. Explicó cómo Viviana la chantajeó, cómo fue forzada a mentir en la entrevista anterior. «Yo no soy una interesada», dijo, los ojos brillando de determinación. «Soy una mujer que se enamoró y fue castigada por eso, así como Marina Santos, que prefirió morir a vivir con la humillación, así como Julia, Patricia y cuantas otras, que tal vez nunca tengamos valentía para contar sus historias». Fue cuando las puertas del salón se abrieron bruscamente.
Viviana Monteiro entró como una tempestad, seguida por sus abogados y asesores. Estaba impecablemente vestida, pero sus ojos brillaban con una furia mal contenida. «Esta rueda de prensa es una farsa», gritó, haciendo que los periodistas se giraran con las cámaras. «Esas mujeres son mentirosas desesperadas intentando ganar dinero con difamación. Viviana». Elena se levantó calmadamente. «Qué bueno que viniste. Así puedes responder a las acusaciones personalmente». «¿Qué acusaciones?», Viviana rió a carcajadas. «De una periodista decadente y un grupo de oportunistas. Por favor». Aurora se levantó también, sorprendiendo a todos con su postura firme. «¿Tienes valentía para mirarme a los ojos y negar que me has chantajeado? Yo salvé a Nicolás de cometer el mayor error de su vida». Viviana se acercó a la mesa, perdiendo la compostura. «¿Tú crees que él realmente se interesaría por una recamarera si no fuera por pena o aburrimiento?» La crueldad de las palabras golpeó a Aurora, pero ella no retrocedió. «Tal vez deberías preguntarle a él personalmente. Él ni siquiera está aquí. ¿Dónde está tu gran amor ahora?». Fue entonces que una voz familiar resonó por el salón. «Aquí, Soca». Todas las cabezas se giraron. Nicolás Tábora estaba parado en la entrada del salón, vistiendo un traje oscuro, los ojos fijos en Aurora. A su lado estaba Roberto, pero no el Roberto traidor que todos conocían. Este era un hombre diferente, cargando una carpeta y una grabadora. «¿Nicolás?». Viviana palideció. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Voy a hacer lo que debería haber hecho hace 6 meses». Él caminó hasta la mesa sin quitar los ojos de Aurora. «Voy a contar la verdad». Viviana intentó recomponerse. «Nicolás, no seas ridículo. Ya has superado esa fase. Tu empresa está mejor sin ese escándalo». «¿Mi empresa?». Nicolás sonrió amargamente. «Viviana, tú no sabes nada sobre mi empresa en los últimos 6 meses». Roberto se acercó de la mesa y colocó la grabadora sobre ella. «Señoras y señores de la prensa, lo que van a oír ahora es una grabación hecha hace 3 días, cuando la señora Viviana Monteiro me buscó para intentar sobornarme nuevamente». Él apretó el play. La voz de Viviana salió clara de los altavoces. «Roberto, necesito que tú convenzas a los periodistas a no darle atención a esta rueda de prensa ridícula. Puedo pagarte muy bien por eso, como pagué por tu trabajo en el caso de la recamarera». «Señora Monteiro, la señora está pidiéndome para sobornar a la prensa. Estoy pidiendo para que tú protejas tus propios intereses. Al final, fue tú quien me dio las informaciones sobre Nicolás y aquella mujer. Si eso sale a la luz». La grabación continuó por más 5 minutos, con Viviana admitiendo abiertamente haber orquestado todo el escándalo, haber pagado por informaciones falsas, haber chantajeado a Aurora. El silencio en el salón era total. Las cámaras continuaban filmando, pero nadie osaba hablar. Viviana estaba lívida. Eso es una trampa, un montaje». «Es la verdad», dijo Roberto aproximándose del micrófono. «Y yo puedo probar todo. Tengo correos electrónicos, transferencias bancarias, grabaciones de todas nuestras conversaciones de los últimos 6 meses». «¿Por qué?». Viviana se volvió para él furiosa. «¿Por qué estás haciendo esto?». «Porque yo vi lo que mi traición hizo con 2 personas inocentes. Porque no consigo más dormir por la noche sabiendo que destruí un amor verdadero por dinero». Nicolás finalmente se aproximó de Aurora, que estaba inmóvil, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. «Aurora», él dijo suavemente, haciéndola alzar los ojos para él. «¿Me perdonas?». «¿Por qué?». La pregunta salió en un susurro. «Por haber demorado tanto para luchar por ti. Por haber dejado que miedo y orgullo hablaran más alto que el amor.
Él extendió la mano, por no haber venido detrás de ti en el mismo día en que partiste. Aurora miró para la mano extendida, después para el rostro de él. Vio lágrimas, que él no intentaba esconder. Vio la misma vulnerabilidad que había visto en aquella noche cuando él contó sobre la cicatriz. ¿Y ahora?, ella preguntó. ¿Qué sucede ahora? Ahora yo hago lo que debería haber hecho hace 6 meses. Nicolás se arrodilló delante de ella, allí mismo, enfrente de todas las cámaras, de todos los periodistas, de todo México que asistía por la televisión. Aurora Méndez, ¿tú aceptas casarte conmigo? El silencio que siguió fue quebrado solo por el sonido de los flashes de las cámaras. Aurora miró para el hombre arrodillado a su frente, no el billonario, no el magnate, sino el hombre que había contado sus secretos, que había trabajado al lado de ella en la madrugada, que había besado como si ella fuera la cosa más preciosa del mundo. «Levántate», ella dijo suavemente. Nicolás obedeció, confuso. «No quiero que te arrodilles para mí. Nunca más». Aurora tocó el rostro de él. «Quiero que nos quedemos de pie juntos como iguales». «¿Eso es un sí?». Aurora sonrió, la primera sonrisa verdadera en 6 meses. «Es un sí». Cuando él la besó, allí mismo delante de todas, las cámaras, el salón, explotó en aplausos. Hasta mismo algunos periodistas estaban con lágrimas en los ojos. Viviana, percibiendo que había perdido completamente, intentó salir discretamente, pero fue interceptada por 2 policías que Elena había accionado con base en las evidencias colectadas. 6 meses después, Aurora y Nicolás se casaron en una ceremonia pequeña e íntima en la ciudad de Bernal, con doña Eulalia bendiciendo la unión debajo del mismo árbol donde Aurora acostumbraba leer para los niños. Nicolás había usado el dinero de la venta de las acciones para crear la Fundación Aurora Méndez, que ofrecía becas de estudio y apoyo a mujeres víctimas de violencia psicológica y chantaje. Aurora se convirtió en la directora ejecutiva, usando su experiencia para ayudar a otras mujeres a encontrar valentía para luchar. Viviana Monteiro fue condenada por chantaje, formación de pandilla y corrupción. Su fortuna fue confiscada y ella cumple pena en régimen cerrado. Roberto se mudó para el interior, donde abrió una pequeña empresa de contabilidad. A veces envía tarjetas de cumpleaños para Aurora y Nicolás, siempre firmados, con arrepentimiento y gratitud eterna. Y todas las noches, cuando Aurora y Nicolás se acuestan en su casa sencilla pero llena de amor, ella toca la cicatriz en la muñeca de él y él besa la marca invisible que la vida dejó en el corazón de ella. Porque descubrieron que el amor verdadero no es sobre perfección o estatus social, es sobre 2 personas que eligen quedarse de pie, juntas, enfrentando el mundo como iguales, transformando cicatrices en sabiduría y dolor en fuerza. El amor había vencido. No porque fue fácil, sino porque fue lo suficientemente real como para valer cada lágrima, cada lucha, cada momento de valentía necesario para protegerlo. Y cuando Aurora duerme en sus brazos, Nicolás susurra en la oscuridad las palabras que ahora puede decir sin miedo. Gracias por enseñarme que el verdadero poder no está en conquistar el mundo, sino en tener la valentía de ser vulnerable con la persona correcta. Y Aurora, aún durmiendo, sonríe, porque finalmente encontró su lugar en el mundo. No como una recamarera invisible, no como la esposa de un billonario, sino como Aurora Méndez, una mujer fuerte, valiente y amada exactamente por quien ella es.